Estadística e Información del Ministerio de Salud dio a conocer 3.069 fallecidos sin examen de laboratorio, pero con síntomas relacionados al COVID-19. Hasta el momento, en los reportes diarios, solo se informaban los fallecidos con PCR positivo confirmado, cifra que según el DEIS llega a 4.075 personas, dando un total entre confirmados y sospechosos de 7.114 en todo Chile. El gobierno informó que estos datos serán entregados una vez a la semana, como un anexo del informe epidemiológico que no modificaría el recuento diario para no alterar trayectorias ni tendencias. Calama está en su segunda semana de confinamiento obligatorio y pese a la aplicación de la medida restrictiva, la ciudad sigue sumando casos nuevos de COVID-19, superando ampliamente a Antofagasta. El aumento preocupa a las autoridades que buscan fortalecer los dispositivos de control en la provincia del Loa. En España continúan las alabanzas. Y en Brasil los casos siguen aumentando en una de las peores jornadas que se ha vivido en el país latinoamericano respecto de las muertes por esta pandemia. Y en España, lo ven ahí, a Arturo Vidal, los elogios, alabanzas para el chileno, pero que el Barcelona hoy complica el título de campeón. Por eso, Gerard Piqué encendió el campeonato con duras declaraciones. Y en Italia, Alexis Sánchez retorna a las canchas. Mañana juega el Inter. Ojalá que recupere su nivel y anotar. Su último gol fue el 28 de septiembre de 2019. Esto y más luego en 24 Horas Deportes. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. El Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud dio a conocer 3.069 fallecidos sin examen de laboratorio, pero con síntomas relacionados al COVID-19. Se trata de la cifra de defunciones probables por coronavirus que serían informadas una vez a la semana y que no modificarán el recuento diario. El Ministerio de Salud defendió la transparencia en la entrega de datos por parte del gobierno. En relación a los fallecidos debido a COVID, sin confirmación de laboratorio, el número asciende a 3.069. Una cifra desconocida hasta el día de hoy. 3.069 fallecidos sin examen de laboratorio, pero con síntomas relacionados al COVID-19, informó este sábado el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud. En particular, el número de fallecidos sin confirmación de laboratorio es un número provisional y que puede cambiar en el tiempo. Eso no significa que hayan errores, sino que son rectificaciones normales. Hasta el momento, los reportes diarios solo se informaban los fallecidos con PCR positivo confirmado, cifra que según el DEIS llega a 4.075 personas. Esto significa que el día de hoy tendríamos más de un 41% de casos fallecidos que no teníamos conocimiento. Esto nos está indicando que nuestra población está siendo impactada muy seriamente por esta enfermedad y que no se han hecho todas las estrategias necesarias. Esta nueva cifra de fallecidos con causa probable de COVID, contabilizada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, se informará una vez a la semana, los viernes o sábados, y no modificará el recuento diario hecho por el MinSal para no alterar las trayectorias o tendencias, según explicó el gobierno. Este sábado se informó que en las últimas 24 horas se registraron 5.355 casos nuevos por COVID-19 y 202 personas fallecieron a causa de la enfermedad. Con esa última cifra, el número total de decesos por coronavirus alcanza las 4.295 personas, un total que por razones metodológicas no coincide exactamente con el del DEIS. El número de casos de fallecidos con confirmación de laboratorio que informa DEIS, que en este caso es un poco más bajo que el que informamos nosotros en el recuento diario, tiene múltiples explicaciones. La más importante es que los puntos de corte son distintos, pero lo importante es destacar que los números son cercanos. Diferencian los cortes porque según el gobierno la información del DEIS tiene un desfase de 2 días. También señalaron que la metodología usada en ambos informes para contar el número de fallecidos es distinta. Por lo mismo, las autoridades señalaron que no se puede sumar la cantidad de cifras de fallecidos informadas diariamente por el MinSal con PCR positivo y los casos de fallecidos con causa probable de COVID-19 publicadas por el DEIS. Además, aclararon que estas últimas podrían variar en el tiempo, ya que algunas
síntomas pasarán a confirmados y otros a descartados. En el informe epidemiológico publicado hoy se incorporó un anexo con las cifras que contabiliza el DEIS, en el que se informa entre fallecidos COVID sospechosos y confirmados un total de 7.144 defunciones, donde 5.531 corresponden a la región metropolitana. Mientras mayor información dispongamos, va a ser mucho mejor para todos porque permite tomar mejores decisiones. En la medida que los informes se vayan complementando, eso nos ayuda a todos y ayuda a que se puedan hacer buenas cosas en los distintos servicios, no solo de urgencia. Las cifras dadas a conocer por el DEIS en relación a los fallecidos nuevamente abrió el debate sobre el manejo de datos del MinSal durante la pandemia. Este martes, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile aseguró que las cifras dadas a conocer por el gobierno no permitirían realizar proyecciones o modelamientos. Yo creo que a esta hora no deberíamos seguir poniéndole énfasis en cuán bien o mal está haciendo las cosas el gobierno. Tenemos conciencia hoy día todos de que es un problema mayor que afecta a la nación en su conjunto. A su vez, el ministro de Salud respondió a las críticas que se han hecho respecto de las cifras entregadas por el MinSal. Nunca se ha ocultado ningún dato. Rafael ha explicado muy bien que hemos estado aumentando la cantidad de datos, de información. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco. Cuesta a veces encontrar estos pacientes que han fallecido porque estaban sin PCR positiva y obviamente no podemos aceptar de que nosotros recibamos esa crítica de estar ocultando información. 236.748 casos por COVID-19 acumula nuestro país hasta este sábado, cifra que va en aumento, cuando los expertos aún no prevén el pic de la enfermedad. Eso mientras más de 8,6 millones de chilenos se mantienen en cuarentena, una que las autoridades buscan que ayude a frenar el aumento de los contagios. Y esta mañana el gobierno lanzó una plataforma de apoyo a la salud mental durante la pandemia. Se llama Saludablemente. Es un portal web que incluye consultas a especialistas. Queremos ampliar sobre este tema para conocer de la salud mental y para eso tomamos contacto con la psicóloga Sofía Fiedler. Doctora, muchas gracias por este contacto. Muy buenas noches. Buenas noches, Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Justamente preguntar eso, ¿cómo está la población de nuestro país? Es una situación de muchísima ansiedad, de incertidumbre y además de un confinamiento al cual ninguno de nosotros está acostumbrado y que cada vez se endurece aún más respecto de las medidas que se pueden tomar para poder tener contacto con otros, que tanto ayuda a la salud mental, justamente. Claro, efectivamente. Como bien dices tú, no estamos acostumbrados a una situación así y existe todo un proceso de adaptación a lo que ha sido el aislamiento y también el tema de la cuarentena como tal. Estábamos encima de una situación que hoy nos trae mucha incertidumbre y que va a generar un aumento en nuestros niveles de ansiedad, ya que nosotros como personas tendemos a intentar tener el control de las cosas y hoy esto es lo que no se nos está dando. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que aumentemos que estemos más sensibles, estemos más ansiosos y también todo lo que tiene que ver con el proceso de adaptación a estar en una casa, a cambiar todo un estilo de vida, un sistema donde uno tiene un trabajo, tiene a sus hijos en el colegio, tiene otros roles, se van a mezclar todos en el rol fundamental del hogar que al final pasaba a ser un lugar donde uno estaba resguardado y hoy todas estas cosas externas están apareciendo en este mismo lugar. Entonces claramente vamos a estar más ansiosos y dentro de todo es normal que nos sintamos un poco así producto de la incertidumbre, ya que es normal porque la situación hoy, como es anormal, va a hacer que nosotros nos sintamos más sensibles, sintamos un poco más este estrés y también por el proceso de adaptación que conlleva el ejercer todo desde el hogar. No todas las personas lamentablemente tienen la posibilidad de tener apoyo, por eso que este sitio puede venir muy útil para muchos de ellos. Pero en general, ¿cuáles son los principales consejos que se les pueden dar hoy a las personas, además de decirle, mire, lo que está sintiendo sí, es normal y les está pasando en general a casi toda la población? Claro. Mira, el tema de este mismo portal es un tremendo beneficio para muchas personas que hoy en día van a necesitar el apoyo psicológico, no solamente cuando hablamos de temas de ansiedad, porque tenemos que empezar a normalizar la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos ante situaciones estresoras. Ahora, el problema es cuando esta ansiedad empieza a limitarte en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, un pensamiento realmente catastrófico, una sensación de malestar física constante, va a hacer que tal vez necesitemos pedir ayuda.
Y hoy en día el acceso a estas ayudas puede ser un poco más compleja, producto de lo mismo de estar encerrados, de la situación de estar en cuarentena, y hoy este portal se convierte en un tremendo beneficio para quienes quienes necesiten apoyo puedan tener acceso. Porque hoy no solamente estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de ciertos cambios que van a ser completamente distinto todo. O sea, estamos hablando de gente que hoy está atravesando, además de la incertidumbre, tal vez está atravesando por la enfermedad, tal vez está teniendo familiares contagiados, y también el miedo a contagiarse. O sea, esto va generando más ruido en uno, y es muy importante que cuando esto empieza a afectar en tu vida cotidiana, ¿qué quiere decir? Que no puedo dejar de pensar en el tema, que tengo un pensamiento catastrófico a la base, que tiene que ver con este pensamiento donde va a salir todo mal, donde ya no puedo sostenerme en el día a día, empiezo a tener síntomas como insomnio, me cuesta quedarme dormido, me cuesta levantarme en las mañanas, siento un pesar en el pecho o de pronto despierto en las noches con una sensación de ahogo, ya es momento de empezar a tomar en consideración una consulta, y que hoy a través de este portal va a ser más fácil de acceder. Ahora, eso es lo que tenemos nosotros, todos aquellos que somos civiles, por decirlo así, pero ¿qué pasa con el personal de la salud, por ejemplo? Las personas que ejercen labores de resguardo y que están mucho más expuestos a contraer la enfermedad, pero no solamente eso, sino que a llevarla a sus familiares si es que están viviendo con ellos. Claro, eso es un tema bastante fuerte, ya que el personal de la salud hoy es fundamental para llevar el tema de la pandemia. Y por lo mismo, estas mismas personas hoy en día se ven completamente aisladas de su familia, o también quienes no están aislados o quienes conviven en un núcleo familiar van a estar con esta incertidumbre de un potencial factor de contagio. Es muy importante que el personal de la salud también tenga acceso a salud mental, porque hoy lo que se está viviendo es anormal. Incluso quien haya estudiado muchos años, que esté especializado, que sea un experto en el área de salud, lo que está viviendo hoy en día no es normal. Estamos viendo colapsos en las clínicas, estamos viendo un sobreesfuerzo del equipo de salud, clínica para apoyar a las personas, y es por lo mismo que hoy más que nunca ellos tienen que tener los resguardos principales, no solamente desde lo físico, porque vamos a estar desde esta línea viendo que están con este problema, con este miedo a contagiar al otro, y es por lo mismo que tienen que también tener acceso a un tratamiento de salud mental y también control del estrés, porque esto es estresante. Estas personas hoy en día están sobreexigiéndose, y es muy importante que estén bien en su labor, pero también desde lo mental, porque el agotamiento físico y el agotamiento mental es cada vez más drástico. Ahora, doctora, cuando lo llevamos de nuevo al ámbito doméstico y vemos distintas radiografías que se han estado haciendo en nuestro país, también en el extranjero, en España, entre ellas en Chile durante el mes de abril en general, ¿qué pasa con las mujeres en particular? Aparentemente somos nosotras las que llevamos una carga mayor. En encuestas responde, por ejemplo, un 48% de ellas que tiene un cuadro depresivo. Más de un 30% en nuestro país de las mujeres considera que tiene demasiadas tareas encima, no solamente lo laboral, sino que también las tareas del hogar. Este es un punto sumamente importante, porque acá estamos viendo, y también lo puedo reflejar también desde lo que a mí me pasa en la consulta, que hoy la mayoría de quienes consultan son mujeres que están enfrentando cuadros ansiosos y cuadros de estrés muy grandes. ¿Por qué pasa esto? Nos damos cuenta, esto, como bien decías tú, todo lo que está pasando hoy en la pandemia es una especie de radiografía de la realidad de la salud mental en Chile, y también hay un tema de roles. En el mundo familiar, pongamos el contexto del hogar, generalmente en Chile, y más que generalmente, culturalmente, siempre va a ser la mujer quien lleva el tema de la jefatura de hogar. ¿En qué sentido? Que ella está a cargo de los labores no solamente laborales, en el caso de que la mujer trabaje, sino que también se le asocia el cuidado de los niños, la educación de los niños, el mantener la casa, el orden del orden más económico, en el sentido de cómo distribuyo también las platas, etcétera. Y esto va a generar un desgaste. ¿Por qué? Porque se adjudica este rol a ella, pero al mismo tiempo la mujer como tal no se desprende de este rol, ya que ya estamos un poco estandarizados así. Es muy importante hacer notar hoy el tema de la carga mental. Este concepto de carga mental es cuando este rol de jefa de hogar
se toma desde que quien lidera todo lo que son los labores domésticos de crianza son de la mujer, y que el hombre, en el caso de una pareja, una pareja unida con hijos, va a tomar como un cargo más de subordinación dentro del rol, asociando a la mujer a que ella va a tener que tener este tipo de responsabilidades, y que el hombre de alguna forma solamente aporta o ayuda. Es súper importante cambiar este contexto, sobre todo hoy en pandemia, porque hoy ya no existe el concepto de ayudar en la casa, es colaborar en conjunto para mantener un sistema familiar estable. ¿Por qué? Porque hoy en día la mujer que trabaja, que está viendo a los hijos, que está de alguna forma en el cuidado también de la familia, en la protección del otro, va a entrar en un cuadro de estrés o un cuadro de ansiedad muy grande, y al final va a ser hasta contradictorio. ¿Por qué? Porque si es que dentro del mismo núcleo familiar una de las personas, tomando en consideración también que dentro del contexto estamos más sensibles, pero vamos a estar en este mismo carro, por así decirlo, donde la mujer tampoco va a estar bien, y también el sistema va a caer y va a tomar una responsabilidad que no le corresponde a nivel real. Este es como un supuesto creado donde la mujer va a tomar estas responsabilidades por un tema también de valor y de deber ser, porque también está el concepto del deber ser, que es lo que tiene que hacer la mujer en el rol de la familia. Justamente, bueno, la importancia de mantener las redes, pero por otro lado, si lo llevamos a un grado un poco más extremo, la violencia en contra, no necesariamente de ella solamente, pero sí muchas veces. ¿Se puede pedir ayuda cuando se está en confinamiento? En definitiva, ¿cómo llamo yo por teléfono a un fono ayuda como el que aparece Saludablemente en la página, si es que tengo al agresor al lado? Es un tema bastante complejo eso, y también qué buen punto el que tomas, porque hoy en día nos estamos dando cuenta con la pandemia que el tema de la violencia familiar es otra pandemia que está en Chile, que hoy está también vislumbrándose cada vez más, y también el mismo sistema de encierro va a hacer que la misma persona tenga miedo a denunciar porque está constantemente con su agresor. Existen ciertas señales y existen ciertos códigos que hoy han podido ayudar. De hecho, este es un mensaje que quiero también aprovechar de darle a todas las mujeres, que hoy existen ciertas señales que se pueden dar en el concepto de pedir ayuda. Sobre todo cuando yo estoy en una situación de encierro, más miedo voy a tener a mi agresor, en el sentido de que cualquier cosa que yo haga, tal vez él lo note. Hoy existen ciertas claves. No sé si tú recuerdas, Carolina, en un momento que se hablaba llamando a carabineros, pidiendo una pizza. Hoy en día también existen ciertas claves que están apareciendo en redes sociales a nivel de apoyo, que están siendo señales a través de videollamada, por ejemplo, donde la mujer hace ciertas señas que tienen que ver con la mano. Por ejemplo, que están hablando con, pongamos el ejemplo, una amiga, y la amiga le hace una seña así y ella le responde levantando las manos y cerrando este dedo, diciendo como sí, estoy atravesando un sistema de violencia. Esto también son señales que, si bien suenan básicas, pueden ayudar a la persona a atreverse a hacer la denuncia sin miedo a ser detectada. ¿Por qué? Porque el miedo a ser detectada puede llevar consecuencias mayores, en el sentido de que la persona se entere de que se está haciendo una denuncia. Es fundamental que las mujeres, sobre todo quienes están sufriendo violencia, cuenten con redes de apoyo. Más allá de estas señales, también quienes saben de una persona que está viviendo una situación de violencia, que hagan las denuncias correspondientes, que acompañen a la persona. ¿Por qué? Porque uno de los grandes sistemas dentro de la violencia tiene que ver con que el agresor va a romper las redes de apoyo de la otra persona a través de distintas estrategias. Entonces es muy importante reforzarlo, y quien sepa de alguien que está atravesando este problema, que hable con ella, que hable con la persona, también que haga las denuncias correspondientes de alguna forma como apoyo. Es muy importante eso. Psicóloga Sofía Fiedler, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y por sus consejos. Buenas noches. Muchas gracias, Carolina, que estés muy bien. Buenas noches. Igualmente. Y vamos a ver lo que ocurre en regiones. La situación empeora cada día más en Antofagasta. Calama se ha convertido en la comuna con más contagios nuevos de la región. El alto flujo de personas en el aeropuerto, por ejemplo, que desempeñan labores mineras principalmente, es uno de los factores a los que se atribuye el alto número de contagios. Por su parte, Codelco informó que detendrá todos los proyectos del Distrito Norte y Chuquicamata para operar solo con personal en Calama. Han sido días duros para la región de Antofagasta. La pandemia continúa y las cifras empeoran. Por un lado, la ciudad de Calama, que a pesar de que ya se encuentra en su segunda semana de confinamiento obligatorio, los números no dan tregua.
Hoy, Calama lamentablemente supera con creces a Antofagasta con los nuevos positivos y como también fallecidos. De un total de 300 contagiados recientes, 231 son de la capital de la provincia, el Loa, en las últimas horas. Y si hablamos de decesos, Calama tiene hasta la fecha 44 fallecidos, superando por 4 personas a Antofagasta. Es necesario hoy día tomar medidas drásticas, como por ejemplo cerrar el aeropuerto por 14 días y cuarentenar y confinar aún más nuestra ciudad, ampliando la cuarentena desde el radio urbano a toda la comuna de Calama. Cifra preocupante, ya que no tiene ni el 50% de la población que hay en Antofagasta. Uno de los sectores más afectados es el rubro de la minería. Hasta el 17 de junio hay 482 trabajadores contagiados con COVID-19, siendo 316 los casos activos de un total de 114.000 que se desempeñan en las faenas mineras. Por otro lado, el 40% de los que laboran en esta área no se encuentran radicados en la región, siendo el aeropuerto un lugar de constante flujo de personas. A raíz de esta crítica situación a nivel regional, cerca de la medianoche del viernes arribó el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga con el objetivo de fortalecer la red de atención local. Estamos aquí en la entrega de 4 ventiladores de los que los intensivistas llaman robustos, pesados, de última generación, además de 10 equipos de oxigenoterapia de alto flujo, además de test para poder realizar al personal que ha estado en contacto con pacientes para saber si están contagiados o si ya han sufrido la enfermedad. Quiero destacar también la donación hecha por la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, la SOCHIM. Ventiladores mecánicos, máquinas de oxigenoterapia de alto flujo, test para la detección de anticuerpos y hasta colchones Pronovigil Sochimu, insumos que ayudarán a enfrentar de la mejor manera esta crisis sanitaria. Hay que recordar que en la segunda región hay un 95% de ocupación total en la unidad de pacientes críticos. Quisiera también destacar que nos ha solicitado seguir aperturando camas porque es evidente que en la medida que la ciudadanía también no se cuide, como se ha dicho, no se haga la cuarentena o no se prevenga, esto nos va a seguir sobreexigiendo. Hasta la fecha, hay 233 personas hospitalizadas, 75 de ellas en la UCI y 64 conectadas a ventilación mecánica. La región de Antofagasta se encuentra en el tercer lugar de mayor casos totales, con más de 6.200 contagios con COVID-19 a nivel país. 9 personas fueron detenidas en un velorio de la población San Gregorio de la comuna de La Granja. La mayoría por infracción del artículo 318. Uno de ellos entregó antecedentes falsos a la hora de solicitar permiso transitorio a la autoridad correspondiente. Será formalizado este domingo. Situaciones que se repiten, que no pasan desapercibidas y que generan temor a la ciudadanía, porque estos fuegos artificiales por lo general ocultan los disparos que sujetos se realizan durante los llamados narcovelorios. Este viernes, cerca de 100 personas se reunieron en el pasaje 2 Sur con pasaje 1 Oriente de la población San Gregorio, en La Granja, para velar los restos de un hombre de 21 años, apodado como el Carnicero y conocido lanza internacional del sector. Que está detenido por infracción a la ley 20.000 de drogas en la ciudad de Valparaíso. Por lo que ellos comentaron, fue apuñalado en el interior de la cárcel de Valparaíso y allá falleció hace una semana aproximadamente. Debido a los protocolos por la pandemia que se vive en el país, el cuerpo fue entregado este viernes. De inmediato lo trasladaron hasta la población, donde lanzaron fuegos artificiales y presuntos disparos, además de causar desórdenes y bloquear las calles. Eso generó el envío de una patrulla de carabineros, la que se vio sobrepasada, por lo que se solicitó un mayor contingente. Estos individuos, la gran mayoría se dio a la fuga, la otra mitad entró al domicilio. Ahí pudimos, a través de la reja, entablar una conversación, logramos establecer el motivo del fallecimiento y el velorio. Lo sucedido durante la noche generó que este sábado fiscalizaran el entorno, deteniendo a 9 personas, 2 de ellas por ocultamiento de patentes y 7 por infracción al artículo 318.
pero solo uno de ellos pasará a control este domingo. La razón: el imputado mantenía un permiso para concurrir a un funeral de alto riesgo en calidad de familiar cercano, cuestión que no correspondía a la realidad, toda vez que el imputado no mantenía ningún vínculo de esta naturaleza con el fallecido, falseando entonces dicho testimonio ante la autoridad respectiva. Se trata de un hombre de 32 años, a quien además se le encontró en su vehículo una gran cantidad de fuegos artificiales, por lo que esos antecedentes fueron enviados al juzgado de policía local. Y números rojos por donde se le mire. Así de crítica está el sector de la construcción en el país en cuanto al desempleo, obras o vacantes de trabajo. Pero ojo, una propuesta pretende reactivar el rubro con 600.000 empleos en un plazo de 3 años. Las obras totalmente paralizadas es uno de los rubros que se ha visto más golpeado con la pandemia. Están vacías, overoles, guantes y maquinarias guardadas. Como Noé Toro, no trabaja del 8 de mayo cuando su empresa detuvo las faenas, es maestro albañil. Cuenta que en marzo y abril la producción fue a mediana capacidad. En esa hora estamos 110, 115 personas. Se ve que ya es largo porque ya tenemos hasta fin de mes sin salir a trabajar. Y seguramente que julio, agosto va a ser lo mismo. Lleva casi 40 años en la construcción. Asegura que hoy es el momento más complejo que ha vivido en el rubro, y es que solo este primer trimestre 32.000 empleos fueron destruidos respecto del cuarto de 2019. Las obras nuevas en construcción cayeron de 56 en enero a solo 6 en mayo, disminución del 88% si se consideran los últimos 12 meses. La cantidad de transacciones o las órdenes de compra también bajaron al comparar mayo de 2019 con 2020, un 55% de caída. Panorama que impacta directamente en las ofertas o vacantes, que según la plataforma trabajando.com también ha caído de forma notoria. Los últimos meses han estado bastante complicados para la construcción, a pesar de un repunte post-estallido social. Esta industria se ha visto fuertemente impactada por el efecto COVID. Hoy tenemos más de 250 ofertas de trabajo en el rubro de la construcción. Hemos visto que esta ha caído en más de un 55% respecto de marzo. El escenario es aún más adverso si se considera que para este año 125.000 empleos desaparecerán. Lo cierto es que la cesantía alcanza el 18% en construcción, una de las más altas por sector. Ante este panorama, la Cámara Chilena de Construcción presentó un plan de creación de 600.000 nuevos empleos en un periodo de 3 años. El poder dar solución a demandas sociales que tienen relación con las mejoras en infraestructura y también aportar a la solución de una de las crisis que estamos viviendo, como es la crisis hídrica. Aquí no son proyectos que son una ilusión de ser ejecutados, sino que son proyectos que están a disposición de ser ejecutados. La propuesta apunta a la construcción de viviendas ya autorizadas, pero con obras sin iniciar, nuevos subsidios para mejoramiento de casas y barrios y viviendas en sectores vulnerables, eso sí, con garantías para quienes deseen acceder a ellas. Respecto a la crisis hídrica, busca construir alcantarillados, embalses o mejoramiento de canales y sistemas de riegos, entre otros proyectos. Pero eso va a depender del momento sanitario que tengamos. La situación nos lleve a recuperar recién lentamente, digamos, la economía a partir de septiembre-octubre. Proyecto de 600.000 empleos en 3 años que podría beneficiar a miles de personas que están sin trabajo, como Noé, que espera que su rubro, el de la construcción, repunte tras un todavía complejo 2020. Desde que comenzó la pandemia, casi 100 pacientes han debido ser trasladados a regiones para asegurar sus vidas con unidades de cuidados intensivos. Para esto, la FACH ha sido una pieza fundamental en estas aeroevacuaciones realizadas a bordo de aviones y helicópteros. El primer traslado fue a fines de marzo y de ahí no pararon más. Ya van camino a los 100 pacientes aerotransportados en aviones y helicópteros que, diseñados para tiempos de guerra, ahora son ambulancias aéreas. Han volado mucho en estos últimos 2 meses, casi siempre hacia regiones, cuando el sistema de salud de la capital ha llegado al ras. Las coordinaciones las hago con la Unidad de Gestión Central de Camas del Ministerio de Salud, quienes nos designan en el fondo cuáles son los cupos que van a haber, en qué destino va a haber.
y luego yo me coordino con ellos también para ir a los distintos hospitales a buscar a los pacientes que van a ser los buenos candidatos para viajar a las regiones. La experiencia acumulada cuando el país se enfrentó a pequeños brotes de ébola en el 2015 ha sido clave. Se compraron insumos y también estas cápsulas que permiten transformar los rústicos y ruidosos aviones Hércules en verdaderas UCI. Si hay turbulencia, uno tiene que dejar los equipos bien afianzados. Estos equipos quedan súper bien afianzados. La tripulación va acá. Nosotros vamos mirando los monitores. Entonces, si hay turbulencia, uno va viendo si la hemodinamia del paciente cómo se va comportando. Ángeles Enríquez es enfermera. Ha participado en más de 30 operativos COVID y en el aire trabaja junto al personal del SAMU, velando para que cada paciente derivado llegue bien a su destino. No se ha muerto ningún paciente en vuelo. Estoy contenta. Un poco cansada nomás y quizás pedir un poco a la gente porque uno está cansado pero tiene ánimo para seguir adelante. Pero lo importante es que a pesar de que nosotros podamos hacer este tipo de traslado, siempre es importante el apoyo de la gente en la casa. Para que el Hércules opere como avión ambulancia es clave la expertise del piloto. Todos los pacientes viajan en estado crítico y cualquier movimiento podría agravar su estado de salud. Tomamos precauciones para lo que es el frenado de la aeronave. Generalmente operamos en pistas con bastante longitud para, por lo mismo, ocupar los frenos ser más cuidadosos. El vuelo en el fondo va para que todo lo que va en la parte trasera o en el tubo vaya de la forma más estable posible. Desafío tremendo porque pudiese ser también parte de mi familia o alguien de mi familia que esté en esa condición. Por lo tanto, es un desafío. La Fuerza Aérea de Chile está trabajando y comprometida absolutamente todos los días y hasta que sea necesario con el objetivo y la misión de salvar vida de nuestros compatriotas frente al coronavirus. Tenemos el puente aéreo probablemente más grande que se ha hecho en nuestro país y esto con un solo propósito: ayudar y colaborar con la autoridad sanitaria. Aunque el 90% de los casi 100 traslados han sido a bordo del Hércules, los helicópteros Black Hawk también han sido un aporte. Acá lo que hago yo, por lo general siempre nos subimos acá. Una vez que ingresamos al paciente, lo ingresamos de la parte lateral, siempre de la parte del lado izquierdo. Lo que hacemos es fijamos al paciente acá abajo. En pacientes altamente contagiosos, lo fijamos acá y acá arriba es donde nosotros fijamos el equipamiento médico. Juan Carlos tiene un contacto estrecho con los pacientes, pero debe seguir ahí para asegurar sus vidas. Acá introducimos la cápsula. ¿Y tú dónde te sientas? Por lo general me siento acá. Voy justamente al lado del paciente en todo momento evaluando qué condición hemodinámica tiene, cómo va la parte neurológica, si está sedado o no está sedado, cómo está la parte ventilatoria, cómo está la parte hemodinámica. Que si bien uno brinda los mismos cuidados que está en la unidad de cuidado intensivo en un hospital, pero acá obviamente los riesgos son un poquito más altos por el tema de vibración, frío, movimiento. Es más importante salvar la vida que el miedo que uno pudiera sentir. Y es un gran orgullo, tanto para mí como para la tripulación, poder aportar con nuestro trabajo a poder salvaguardar esta pandemia que estamos viviendo. Los vuelos no se detendrán e incluso no se descarta que otras aeronaves de la FACH puedan ser destinadas al traslado y evacuación de pacientes que son víctimas del coronavirus. Ya estamos de vuelta y le contamos que pescadores de Coronel anunciaron que van a realizar sus cuarentenas preventivas a bordo de sus embarcaciones. Esto para evitar contagiar a sus familias. El alcalde asegura que llevan 2 semanas pidiendo al gobierno instalar una residencia sanitaria en la comuna. Es la tercera comuna con más contagios de COVID-19 en el Biobío, 418 casos confirmados, pero Coronel al día de hoy no cuenta con una residencia sanitaria propia para quienes deban cumplir aislamiento. En una de las lanchas de la bahía, 11 trabajadores realizan su cuarentena. No están haciendo hacer cuarentena adentro, no tienen salida para ninguna parte. Ahí están sufriendo adentro. Se están enfermando, yo creo que se están enfermando más, porque están todos juntos y... ¿Qué cuarentena le están dándole? Lo que están diciendo es que no hay cupo.
al interior de embarcaciones de pesca artesanal, en camarotes, durmiendo en camas como estas y luchando contra el frío, hacen cuarentena los pescadores de la caleta Los Rojas. Así como ellos, son muchos los dispuestos a realizar su confinamiento de esta forma, y es que es más grande el temor de infectar a sus familias. Llevan 2 semanas pidiendo una sola cosa: que por favor instale o autorice una residencia sanitaria en Coronel. Aquí hay muchos contagiados. Llevamos más de 400 contagiados y la mitad de ellos son familias de pescadores artesanales. O sea, es un grito de auxilio el que estamos pidiendo. La Federación de Pescadores asegura que son 4 las embarcaciones que han debido pasar por esto. Desde el municipio de Coronel, dicen, llevan más de 2 semanas solicitando una residencia en la comuna y que la única solución que le ofreció el gobierno es trasladar a sus pacientes a Concepción, pero que para ellos tenían solo 10 cupos. No podemos. Hoy día Coronel es una de las comunas con el más alto nivel de contagio de la provincia de Concepción y no tenemos residencia sanitaria. ¿Hasta cuándo? No podemos exponer a nuestra gente a que haga la cuarentena en bote. La respuesta de la Seremi de Salud del Biobío se contrapone a lo que denuncia el alcalde. Insisten en que solicitaron la información de los pescadores a la municipalidad para llevarlos a una residencia, pero que no obtuvieron respuesta. Cuando el alcalde nos pidió residencia sanitaria para personas que podían hacer cuarentena en algunos barcos, nosotros le pedimos la información rápido, tenemos los correos electrónicos pidiendo la información de estas personas, porque residencia sanitaria hay disponible para estas personas. El gobierno sostiene que pidieron un catastro de los espacios públicos disponibles para abrir una residencia en Coronel. Nuevamente el mismo final, no habrían tenido respuesta del alcalde. Ya han existido tripulantes que han tenido que pasar su cuarentena en bote, producto de la indiferencia del Servicio de Salud Concepción de todavía Coronel no contar con una residencia sanitaria que llevamos pidiendo hace varias semanas. Y si las personas deciden por voluntad propia hacerlo en otro lado la cuarentena, es un tema que también es un tema personal, pero nosotros tenemos residencias disponibles para estas personas. Hay que elegir en qué lugar uno quiere estar, si quiere pararse desde la crítica o de la construcción de soluciones. Es el momento de trabajar juntos. Actualmente en la región del Biobío hay un 84% de ocupación de las residencias. Los pescadores están en contacto permanente con el municipio, haciendo la cuarentena en sus embarcaciones, a la espera de tener claro si pueden ir o no a una residencia sanitaria. Llevan meses sin poder abrir las puertas de sus locales, pero aún así se las arreglan para regalar comida a los vecinos del barrio. Hablamos de personas en situación de calle, familias desempleadas, inmigrantes, que son los beneficiados con la acción que realizan de manera silenciosa los locatarios de algunos restaurantes del barrio Yungay. Mire. Hasta hace un par de meses, en la intersección de Portales con Rafael Sotomayor, en pleno barrio Yungay de la comuna de Santiago, funcionaban 3 restaurantes. Hoy la trova ya no existe. Chiloé en tu mesa y Casa Quiltro se mantienen a flote gracias al delivery. Mauricio es profesor de gastronomía. Hace 1 año y 4 meses abrió este local. Ahora estamos funcionando a un cuarto de lo que era, con puro delivery. Pero ese 75% que resta lo hemos llenado con un trabajo social. Este chef abrió Casa Quiltro con la idea de deleitar el paladar de los comensales que a diario llegaban al local. Hoy, en medio de la pandemia, el objetivo es otro: llegar con sus menús a los hogares que más lo necesitan. Estamos haciendo lo que es entrega a ollas comunes, almuerzo directo a familias que están con COVID, que no pueden movilizarse. Estamos entregando a otros barrios y además cajas solidarias, pero cajas completas. Desde la proteína animal, los vegetales, en fin, todo. Su restaurante lleva varias semanas cerrado. No ha recibido el ingreso que acostumbraba, pero aún así se las ingenia para brindar una mano amiga. Desde hace 1 mes y medio se le metió en la cabeza la idea de ayudar a sus vecinos. Cocina a diario entre 70 y 100 colaciones que llegan a hogares donde jamás imaginaron faltaría el alimento. Es distinto ver a gente que uno ve que viene de un departamento, de una casa, que viene con la familia y viene con una vergüenza en los ojos a buscar comida, porque no es lo suyo. No están acostumbrados. Yo creo que esta realidad nos desnudó como sociedad. Nos desnudó como sociedad y nos dio cuenta de que no había una clase media ni nada, sino que simplemente 2 meses que dejáis de trabajar y son arte. Mauricio no baja los brazos y por eso viaja desde Lo Espejo al barrio Yungay para cocinarle a sus vecinos. Hoy día vamos a ir con un charquicán, ¿ya? Un charquicán ideal para un día frío como hoy, pero va a ser un charquicán con longaniza, ¿ya? Así es que nada, papita, zanahoria, cebolla.
Papas en la olla y fogones encendidos marcan el ritmo en esta pequeña cocina que comparte junto al equipo de Juan, dueño de Chiloé en tu Mesa, un restaurante que abrió hace 9 meses. Antes solo funcionaba como delivery. El mes de octubre, con la contingencia, hicimos un tema que se llamaba el arroz con huevo, donde tú venías a nuestro restaurante, pagabas 1.000 pesos por un plato de arroz con huevo y tomate y le estabas dejando un plato de arroz con huevo a una persona de calle. Iniciativa que tuvieron que paralizar producto del cierre del restaurante y las cuarentenas. Pero el gesto no se detuvo. Actualmente se encuentran en campaña para reunir ropa y alimentos y cada jueves entregan igualmente comida a las personas en situación de calle. Estamos entregando los días jueves alrededor de 150 o 200 platos de comida. Claro, y ahora donde vimos que las ferias, ¿no es cierto?, los coleros han expandido mucho, dijimos hay que hacer algo y estamos haciendo una campaña de juntar recursos donde le podamos dar 70, 80 almuerzos todos los días a familias, a abuelos que vengan a pedirlo. La generosidad de estos locatarios afectados por la pandemia sorprende a los vecinos del barrio Yungay, un sector que dicen se ha ido empobreciendo en los últimos meses y donde, si bien es común ver carpas apostadas en las calles, también existe una pobreza que muchas veces se camufla puertas adentro. Mientras Mauricio prepara el charquicán, Héctor espera ansioso en la puerta del local. Yo vengo a buscar algo para el almuerzo, esa es la verdad, que no tengo cómo tenerlo de otra manera. Así que aquí yo vengo todos los días, este caballero me ayuda a mí y a muchos más también. Yo creo que hay un tema de responsabilidad social, que es el que debería tener toda empresa, que es el que debería tener toda institución. Como me criaron, si alcanza para uno, puede alcanzar para dos. Casa Quiltro y Chiloé en tu Mesa funcionan gracias a donaciones. Con la comida lista, a Mauricio no le queda más que equiparse. Mientras lo hace, nos confiesa no tener idea cómo podrá volver a operar su restaurante con un aforo reducido. Casa Quiltro está dando la pelea y créeme que no voy a ahogarme a mitad de la tormenta. No. Seguimos para adelante y para adelante vamos. ¿No? Sí. Ya, papá, charquicán con longaniza. Hola, bacán, muchas gracias. Parece? Con esto, mujer, pero cuídese. Muy bien. Sí. Imagínense cómo viene la ollita llenita. Para 2 personas esto, de más, con esto queda muy bien uno. Como Héctor, comienzan a llegar otros vecinos que hoy podrán alimentarse gracias a la ayuda de estos restaurantes. Que sin empleo desde que empezó la pandemia. ¿Cómo lo estaba haciendo esta última semana? Nada, puro en casa. Y él me ha ayudado mucho. Tengo mucho que agradecerle a señor Mauricio. Sí, ellos están dándonos la bendición ahorita, gracias a Dios, y bueno, pidiéndole a Dios que siga esto, pues porque de verdad no tenemos ahorita para solventar las cosas de nuestros hijos. Cuando tú sacas tus cuentas y te dices, ya ok, con esto por ahora, apretado, pero estoy bien, puedes optar quizás a otro pago, que es ese pago que la gente te da el gracias, esa palmadita, ese dedito para arriba, y esa cosa de decir, tiempo, bueno, llega la noche y te acostás y tranquilo. Dicen que en tiempos de crisis aflora lo mejor y lo peor de los seres humanos. Esta es la cara solidaria de los restaurantes que en medio de la pandemia luchan por mantener encendida esa llama que permita ganar la compleja batalla al hambre. Y revisamos hasta ahora la información internacional. Andrea Carrasco ya nos acompaña aquí en el estudio y nos tiene los detalles, por ejemplo, Andrea, de lo que veíamos en titulares, la difícil situación que se está viviendo en Brasil, donde no solamente la cantidad de muertos es muy cuestionada y muy alta, se supera el 1.000.000, sino que también en Sao Paulo las medidas no se respetan y vemos gente caminando por las calles como si nada, en la playa. Así es, buenas noches, Caro, buenas noches a todos. Continúa la polémica en Brasil justamente por las cifras. Mientras los medios de comunicación dicen que Brasil ya superó el 1.000.000 de contagiados, el gobierno niega esto y dice que es menos la cantidad. Se complica la situación en este país y los más afectados es la población más vulnerable de Brasil. Pasemos a ver el siguiente informe. Mientras Brasil vive uno de los tiempos más tristes de su historia, la prensa del país da a conocer la alarmante cifra de más de 1.000.000 de personas contagiadas de coronavirus y casi 50.000 fallecidos. Los brasileños están devastados. El hermano de Lucimar murió en el hospital a causa de la pandemia. Dice que está destrozada por dentro. Revisa fotos de él en su teléfono y comenta lo difícil que es enfrentarse al virus. Está muito recente, né? Essa doença ela é real. E quando não mata, você fica muito tempo para se recuperar, entendeu? E é muito ruim perder um ente da família com 52 anos. Qualquer idade é ruim, mas para você
Uma pessoa que não estava nem doente, entendeu? É muito ruim, é muito arrasador. Foi muito triste para mí. Ainda está sendo muito triste. Además de lidiar con la muerte, los brasileños viven las controversias que protagonizan constantemente sus autoridades. Hace una semana, el gobierno de Jair Bolsonaro protagonizó una polémica al cambiar la metodología de recuento de contagios por COVID-19, en un intento, según la prensa brasileña, por informar números menos impactantes. Polémica que ha persistido, porque los medios de comunicación afirman que Brasil ya superó el 1 millón de contagios, mientras el gobierno afirma que la cifra es menor. Datos que dan cuenta de la rápida propagación del COVID-19 en el territorio brasileño, pero que no detiene a los gobiernos que han cedido a la presión de Jair Bolsonaro y han relajado las restricciones contra el virus. Los residentes están abriendo sus economías, están aflojando las restricciones al distanciamiento social. Es preocupante. Esto puede hacer que la pandemia empeore y conduzca a un colapso en el sistema de salud, causando más muertes. Las víctimas de todo esto son los ciudadanos que luchan día a día contra una pandemia que no da tregua. Santo tiene 64 años y logró vencer el coronavirus. Los trabajadores de la salud lo declaran un superviviente porque estuvo a punto de no recuperarse. Cara, uma doença, cara, que porra, eu não desejo pra ninguém isso aí. Melhor você levar, porra, sei lá, você tem um infarto e morrer e pronto. Agora isso aí, cara, tu sofre muito. Eu sofri muito naquele hospital. Os médicos falam isso. Os médicos falam. Eles ainda pararam, porque eu fui um leão, fui um guerreiro, fui... Sin pruebas a gran escala es difícil determinar el número real de personas infectadas. Lo único de lo que se tiene certeza es que las zonas más pobres de Brasil son las más afectadas, donde hay hacinamiento y un difícil acceso a la salud. Lógicamente, hay 200.000 residentes en Favela La Rocinha, más de 50.000 o 60.000 hogares. Multiplicado por 4 es el doble o triple de esa cantidad. Hay 10 personas viviendo en un hogar. Hay 10 millones de personas que sufren por la pérdida de un ser querido. Estados Unidos y Brasil son los únicos países que hasta ahora han superado la marca del 1 millón de personas diagnosticadas con la enfermedad. Por el tamaño de sus poblaciones, se teme que los próximos en alcanzar esas cifras sean Rusia e India. Y ahora hablamos del presidente Donald Trump, ya que alrededor de las 20 horas de nuestro país, el presidente encabezó un mitin en Tulsa, en Oklahoma, en las imágenes que estamos revisando ahora. Sería su primer mitin de campaña para las elecciones presidenciales que iban a ser en noviembre, y no estuvo exenta de polémicas, ya que en este mitin se contradijeron todas las recomendaciones que ha dado su propio gobierno y también la Organización Mundial de la Salud, ya que, como veíamos en las imágenes, las personas estaban sin mascarillas y no estaban respetando el distanciamiento social, Caro. Además, tengo entendido, Andrea, que esto se iba a hacer en un recinto cerrado, donde todas las personas se les iba a entregar mascarilla, como tú bien decías, alcohol gel también, pero en una época en la que el hemisferio norte tiene buen tiempo. Esto perfectamente, que tampoco es lo recomendable, pero se podría hacer en un espacio abierto, donde los riesgos de contagio serían mucho menores. Justamente eso es lo que más se criticó de este meeting, que fue en un lugar cerrado. Es el primer evento tan multitudinario desde que inició la pandemia, y los expertos decían que se eligió el peor lugar. Incluso se pidió a los tribunales de Oklahoma que por favor cancelaran este evento, que por favor se pudiera aplazar. Sin embargo, Donald Trump y su campaña dijeron que no, que debía hacerse igual. Incluso este evento iba a ser ayer, pero como ayer se conmemoró el fin de la esclavitud en Estados Unidos y hubo diversas manifestaciones, se decidió hacer hoy día en Tulsa, un lugar también polémico porque este país ha estado marcado por asesinatos a afroamericanos durante su historia, todo esto en el contexto de la crisis racial que está viviendo en estos momentos Estados Unidos. Por eso se cree que el hecho de que hayan elegido Tulsa es un guiño de Donald Trump a los supremacistas blancos. Y eso también que ha ocurrido en otras ciudades y en otros estados, donde incluso producto de estas mismas controversias respecto del actuar de la policía, por ejemplo el fin de semana pasado en Georgia, en Atlanta, la misma policía se ha votado a hacer huelga, producto de decir, a ver, si a mí no me van a dejar actuar, entonces yo tampoco voy a poder actuar más, y se van a paro, con lo cual queda una ciudad absolutamente también desprotegida.
Así es, Caro. Además, no hubo otras polémicas, ya que 6 de los funcionarios de esta campaña que iban hoy día a Tulsa dieron positivo de COVID-19. A estas personas inmediatamente se les envió en cuarentena y también los voceros de la campaña de Donald Trump han dicho que el presidente y sus colaboradores más cercanos dieron negativo en este test. Avanzamos ahora, hablamos de España, ya que este sábado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se dirigió a la ciudadanía y anunció el fin del estado de alarma. Dijo que terminaba este sábado y que ya desde mañana los ciudadanos iban a poder circular libremente por España, obviamente utilizando mascarillas y respetando el distanciamiento social. Recordemos que el estado de alarma se impuso el 14 de marzo y había sido prorrogado 6 veces y va a finalizar hoy día, este sábado. Andrés, ¿se acaba todo tipo de restricciones o en la noche todavía se mantienen algunas? Todas las restricciones se acaban para la mayoría de las ciudades, excepto Madrid y Barcelona, 2 ciudades que aún están en una fase 2 de confinamiento y se espera que en el próximo mes, ya en julio, puedan pasar a esto que se denomina la nueva normalidad, donde ya las personas van a poder circular libremente por España, van a poder ir a distintos centros comerciales, van a poder visitar a sus familias. Sin embargo, en Madrid y en Barcelona pueden circular libremente, pero aún hay restricciones para asistir a ciertos locales comerciales, también en la vida nocturna, por ejemplo. Esto cuando informábamos en 24 tarde, hoy al mediodía, respecto de un brote chiquitito, pero un brote al fin en una residencia en Bilbao. Así es, hubo un rebrote en una congregación donde 8 personas se dieron positivas, entre ellos religiosos, residentes de esta congregación y también algunos trabajadores. Hasta el momento no ha habido mayor información, sin embargo, los familiares de los residentes de este hogar que es atendido por una congregación están preocupados de que estos casos positivos se expandan en este lugar. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente Pedro Sánchez hoy día cuando se dirigió a la ciudadanía. Seguimos siendo vulnerables, seguimos necesitando la colaboración de todos y de todas, individual y también la responsabilidad colectiva, para que lo conquistado con tanto esfuerzo hasta ahora no tenga marcha atrás. Así que depende de todos y cada uno de nosotros y nosotras. Y esta semana ya hablábamos de La habitación donde sucedió, el libro que escribió John Bolton, el ex asesor de seguridad de Donald Trump, donde revela algunas informaciones sobre el presidente de Estados Unidos. El gobierno norteamericano quería evitar la venta de esta publicación, sin embargo, hoy día un juez dijo que sí se podía vender este libro, que tiene fecha para ser publicado el próximo 23 de junio, un libro que ha causado bastante polémica. Donald Trump está molesto con John Bolton por esta publicación e incluso ha dicho que John Bolton va a pagar un alto precio por la publicación de este libro, que recordemos, los medios de comunicación han filtrado algunos de los temas que toca este libro, como que Donald Trump buscó apoyo de China para asegurar su reelección, o que también Donald Trump dijo que sería genial invadir Venezuela, o que también John Bolton dijo que Donald Trump estaba obsesionado con ser reelecto. Así que finalmente el juez concede que este libro sí se pueda vender, un libro que ya está en todas las librerías de Estados Unidos y que está esperando a ser publicado el próximo 23 de junio. Esto en pleno momento de campaña para el presidente Trump y además donde la situación en Estados Unidos que se está viviendo es tan compleja respecto del estallido social. Algo que afecta mucho a Donald Trump, ya que él está en las encuestas, lo indican, con una cierta desventaja a su contrincante Joe Biden, el candidato demócrata. Así que se dice que este libro claramente no va a ayudar en nada a Donald Trump para poder superar a Joe Biden en las encuestas. Avanzamos de tema, seguimos hablando de Estados Unidos, ya que en el día de ayer se celebró el fin de la esclavitud en Estados Unidos con distintas manifestaciones y conmemoraciones, y fue al final de estas jornadas donde vemos como distintos manifestantes derribaron esta estatua. Al final de la jornada, como estamos viendo en las imágenes, la derribaron y luego la quemaron. La estatua corresponde a Albert Pike, que era un integrante del ejército confederado que defendía la esclavitud como un sistema económico. Por eso se cree que los manifestantes eligieron efectivamente esta estatua para derribarla como un símbolo con todo lo que está ocurriendo en las protestas contra la violencia racial de Estados Unidos, y que también se está viviendo en distintas partes del mundo, donde personas se han juntado a marchar y a protestar en contra de la violencia racial en todos los países. Esto ocurrió específicamente en Washington, y Donald Trump también rápidamente tuiteó y criticó principalmente a la policía por no
haber hecho nada. Dijo que ellos se quedaron observando mientras los manifestantes hicieron lo que quisieron, fue lo que dijo el presidente Donald Trump. Cambiamos de tema, vemos en las imágenes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que ordenó liberar a Ovidio Guzmán en un operativo realizado en Sinaloa el 2019. ¿Quién es él? Es el hijo del narcotraficante Chapo Guzmán, que actualmente cumple cadena perpetua en Nueva York. Y esto ocurrió, este operativo, en octubre del 2019, cuando los soldados retuvieron a Ovidio en su domicilio y se desató una gran ola de violencia. Hubo sicarios, hubo un tiroteo, hubo incendios de vehículos, como vemos en las imágenes. Por eso, el presidente de México decidió que debía cancelarse este operativo, porque si no podían morir muchas personas inocentes. ¿Qué se pensaba hasta este momento? Que había sido el Gabinete de Seguridad quien ordenó cancelar el operativo, pero el presidente de México, Manuel López Obrador, reconoció que él dio la orden. Los expertos creen que él lo reconoce recién ahora porque en este momento se consideró un fracaso para el gobierno mexicano haber perdido en esta captura al hijo del Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Escuchemos lo que dijo el presidente de México. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Habló al día siguiente o a los 2 días el presidente Trump para ofrecer apoyo. Entendió de que nos correspondía a nosotros atender estos casos. Ahora, Caro, una noticia para los fanáticos de la música, ya que las guitarras de Prince y de Kurt Cobain, que ocuparon en el apogeo de su carrera, van a ser subastados este fin de semana por una casa de remate en California. Esta subasta va a incluir una guitarra electroacústica de Kurt Cobain que utilizó en 1959 con Nirvana en MTV, y también una guitarra personalizada para Prince que se utilizó en 1984. Se cree que el valor de estos productos va a ser entre $500.000 y $1 millón, y también se van a rematar otros productos como el vestuario y las botas de Prince, y también una página del borrador de la letra manuscrita de Paul McCartney de la canción El Martillo de Plata de Maxwell, como vemos en las imágenes, una canción que corresponde al disco Abbey Road de 1969. Así que ahí están todos los fanáticos atentos para este remate y ver quién finalmente se va a quedar con estos productos. Antes hablábamos mucho de estas subastas, hoy por hoy con la economía como está, porque siempre son precios realmente exorbitantes en los cuales se finalmente venden estos ítems. Claro, y nunca van a faltar los fanáticos que aún así van a querer comprarlos. También van a haber productos de Madonna, de Michael Jackson, de Jim Morrison, así que están atentos a ver quién finalmente se va a quedar con estos productos. Y terminamos revisando estas imágenes del solsticio de Stonehenge, que será transmitido por primera vez por vía online en todo el mundo, de este sábado a este domingo. Va a ser esta multitudinaria celebración, generalmente tiene muchas personas, alrededor de 10.000 turistas son los que visitan en esta fecha este monumento histórico del Reino Unido. Va a ser online, lo que va a permitir que todas las personas en el mundo puedan verlo. Va a ser transmitido por YouTube para todos quienes quieran. En estos momentos está disponible y va a ser transmitido hasta mañana. Esta celebración del solsticio que marca el cambio de estación del solsticio de verano en el hemisferio norte y también del solsticio de invierno en el hemisferio sur. Primera vez que podemos tener la oportunidad de verlo a través de streaming, de una plataforma online, imágenes preciosas y que, como tú bien decías, congregaba gran cantidad de gente alrededor de lo que es este monumento, que no solamente en el hemisferio norte hay, también en Machu Picchu existe también la celebración del cambio de estación en las ruinas de Machu Picchu, que también es precioso, pero en este caso que podemos ver el cambio y la llegada del verano en el hemisferio norte a través de estas imágenes muy, pero muy lindas que vale la pena. Así es, muchas gracias, Caro. Están todos invitados a revisar estas imágenes en YouTube del día más largo del año. Andrea, muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias, Caro, buenas noches. Y esta semana se pronosticaron lluvias y mínimas bajo cero. Hablamos, por supuesto, aquí en la capital. Llegó finalmente el invierno. Miles de familias sufren sus consecuencias. La pandemia y el frío han dejado a la vista las condiciones en que viven muchas personas en nuestro país. Donde yo vivo viene todo el viento, viene todo el frío de allá. Todos los vidrios rotos, todo.
No me alcanza ahora este mes para comprarlo. 3, más capas, más. Si tengo abajo, tengo más capas. Tengo más capitas, ¿ven? Harto frío, pero he pasado tanto frío. Imagínese por un momento lo que es recibir el frío en medio del hacinamiento. Ahora súmele un virus que amenaza, pocos ingresos económicos y hambre. Es la situación que viven hace años cientos de familias en la Villa Maule 3 de Renca, pero que se agudizó con la llegada del COVID-19. Calefaccionar es caro y ellos lo saben. El tema de la pandemia y el frío se juntó y la necesidad de nuestros vecinos que están sin trabajo, que no les alcanza para comprar gas. Eso es lo más triste, que los vecinos no tienen para una estufita, no tienen gas para... Porque imagínate cuánta gente está trabajando. Aquí el 80% de nuestra comunidad está cesante, está sin trabajo. 15.000 pesos puede llegar a costar un cilindro de gas para cocinar o encender estufas, dinero que simplemente hoy estos vecinos no tienen. Por eso la marca Bastible, junto a la organización Techo para Chile, se comprometieron para asegurar el acceso a gas, un bien indispensable, sobre todo cuando el frío acecha. Chile Comparte es una campaña que se basa en la idea de que si no compartimos presencialmente, porque estamos con distanciamiento, que ese aislamiento no se transforme en abandono. Esta alianza se inicia con el aporte, la donación de 4.500 cargas, que aproximadamente representa un tercio de las familias en las que Techo llega todos los días en nuestro país. Para los vecinos más que importante, porque logran paliar en algo el sinfín de consecuencias negativas que ha traído esta crisis sanitaria. Podrán calefaccionar sus casas y a la vez asegurar el funcionamiento de esta olla común, gracias a la que comen hace ya varios meses. Tratábamos de hacer cositas calientes los días fríos, porotos, lentejas, garbanzo y ahora cazuelita. Hay gente que no tiene gas y hay gente que no tiene cocina, entonces ¿qué es lo que hace? Que cocinan en cocinilla eléctrica. ¿Se acuerdan las antiguas? Esas que son como hechizas, esas así cocinan. Entonces, de repente, la realidad sobrepasa las expectativas que uno tiene. La realidad sobrepasa porque aquí casi 600 almuerzos se entregan 3 veces a la semana. Aunque la crisis económica golpea fuerte, los vecinos comen y se abrigan gracias a la organización comunal. Una realidad similar viven en Lo Barnechea, una comuna que contrasta 2 realidades. Los vecinos más vulnerables hoy ven con temor cómo se acercan las lluvias y las temperaturas bajo cero. Nos suma el problema del frío. Tenemos que, de alguna forma, llegar a ellos ahora con abrigo. Vamos a iniciar campañas de recolección de frazada, pero también como municipio vamos a ir en apoyo de ellos. Desde el municipio saben que no basta solo con cajas de alimentos. También es necesaria la calefacción. Aquí se repartieron balones de gas para el 100% de los barnecheínos vulnerables. El frío llegó para quedarse y justo cuando nuestro país vive el peor momento de la pandemia, sin duda preocupan los crecientes números de contagios. Pero más allá de la crisis sanitaria, existe esta realidad. Reinventarse, un concepto que cada vez se vuelve más importante en esta pandemia y que incluso lleva a muchos chilenos a transformar sus casas en pymes. Una alternativa que les da una mano en los ingresos y les permite hacer frente a la incertidumbre laboral que se está viviendo. ¿Quiere naranjita? Así es. Ya, quiero un kilito. Apenas abre el portón de su casa y sus vecinos ya comienzan a llegar para hacer sus compras. Una rutina que para Carlos comenzó hace algunas semanas. En la actualidad su empleador suspendió su contrato y para poder generar ingresos creó una verdulería casera. Las FC van disminuyendo y finalmente hay cuentas que pagar, arriendos que pagar, que hay que tratar de solventar de alguna forma. Como todo incierto, esto es lo que por ahora me va a dar para vivir. Una idea que surgió improvisada, pero que de a poco toma más fuerza. Incluso ya incorporó el delivery entre los servicios que entrega. Vecina, te traigo el encargo. Ya, listo, muchas gracias. Gracias a usted. Igual es harta la competencia, entonces hay que irse adecuando un poco. Partió principalmente con los vecinos, ya aquí en el barrio, aquí en Renca, pero han ido saliendo despachos hacia otras comunas, entonces ahí nos hemos ido acomodando
a los sectores. Y es que muchos chilenos hoy se las están ingeniando para salir adelante y enfrentar la incertidumbre económica, sobre todo cuando se conocen cifras como la encuesta del Banco Central, realizada a diversas empresas, donde un 47% señala que deberá despedir trabajadores una vez que se acabe la suspensión laboral. La pandemia se ha demorado mucho más en aplanarse. El gobierno se va a ver en la necesidad de volver a apuntalar el seguro de cesantía con recursos adicionales y más encima a proveer empleo de tipo transitorio. Incertidumbre que Tiare también ha vivido. Fue despedida del restaurante donde trabajó hasta marzo y su padre se transformó en el único sustento de la familia. Por lo mismo, para apoyarlo, decidió crear una pastelería en su casa con despacho a domicilio. En general hago pastelería casera. Más las tortas son lo que más vendo. Mi cocina igual es más amplia, entonces igual tenía como esa ventaja para poder adaptarla. Tengo aparte todas mis materias primas que yo uso para trabajar, mi utensilio. Un empleo informal que de a poco toma protagonismo, pese a que en los últimos datos del INE cayó un 26%. Sin embargo, los expertos esperan que una vez que acaben las medidas de confinamiento, vuelva a aumentar considerablemente. La pandemia ha forzado diversos cambios de hábitos que han tenido impacto en el mercado laboral. Estas oportunidades pueden algo mitigar, pero es muy poco en comparación a la magnitud del daño que hay en nuestro mercado laboral. Y es que el mercado laboral está sufriendo importantes transformaciones, y no solo de parte de los trabajadores. Los expertos aseguran que las empresas también deberán hacer un giro. Vemos que la nueva empleabilidad requiere nuevas soluciones y una forma de hacer las cosas distinta por parte del trabajador y de la empresa. La transformación digital asociada implica nuevos cargos, procesos, soluciones que se transformarán gradualmente con el tiempo. Cambios que llegaron de la mano de la pandemia y que tiene a miles de chilenos buscando fórmulas para enfrentar la crisis y el difícil panorama laboral. Y en medio de la pandemia, una familia logró reunirse en un hospital. Se trata de un padre que llevaba años sin tener contacto con su hijo, quien lo reconoció en una unidad de pacientes geriátricos, y decidieron darse una segunda oportunidad tras conflictos familiares. Las vueltas de la vida los hicieron reencontrarse tras años sin tener contacto. Juan llegó al hospital de La Serena por un infarto cerebrovascular. Días grises en su vida y más aún por la soledad. No poder estar acompañado en el hospital es un golpe duro. Pasaron unos días y su estadía cambió. Se percató de una sorpresa, lo más inesperado que le podría haber ocurrido. La persona que estaba a metros de él, internado también, era su padre. Venía aquí a la sala. Mi papá. Los enfermeros tampoco me creían. Me lo estoy allá. Después, pero dejé hasta el otro día para ir a saludar. Porque tenía que ir a verlo bonito, buen casado, el bañadito. Años de distanciamiento, pero en medio de la pandemia y de la soledad, decidió ir a saludarlo. Encontrarme con mi papá ha sido muy bueno, porque siempre hemos tenido alguna diferencia. Y cuando se fue de la casa estaba medio enojado, pero ahora lo encontramos. Y que esté enfermo, lo hacemos, yo siempre voy a estar aquí. Puedo estar aquí, puedo estar aquí. Viviano, su padre, está con una complicación pulmonar crónica. Es difícil poder comunicarse y por estos días solo pueden estrechar sus manos para demostrarle su afecto y dejar atrás los conflictos que los mantenían separados. Es que yo siempre he sido llorón, emocionado. El personal médico fue testigo de esta reconciliación. Con emoción estuvieron acompañándolos, una historia que conmueve. El Día del Padre está cerca. Emocionó a todos como equipo ver que don Juan, que es el hijo, le decía a su padre que esto era un gran paso para ambos y que les iba a servir mucho. Se encontraron a mitad de camino en las mañanas mientras nosotros hacemos nuestros procedimientos y se quedaron mirando los dos fijamente.
En días de confinamiento, en momentos que vivimos una pandemia, el dejar el rencor en el olvido podría ser al menos una cara positiva de toda esta crisis. Más probable que la persona se encuentre o vivencie la sensación de vulnerabilidad como una oportunidad para resignificar nuestros vínculos, la manera de comunicarnos, de compartir con nuestros seres queridos. Un reencuentro casi predestinado que unió a este padre e hijo en el Hospital de La Serena. Hoy juntos buscan una nueva oportunidad para estrechar lazos y demostrarse su amor. Tiempos difíciles para muchos. La pandemia ha generado colapsos en los centros de salud y es por esto que una joven doctora tomó la decisión de comenzar a realizar atenciones online totalmente gratuitas con el fin de descongestionar y prevenir contagios. La pandemia genera cada vez más colapsos en centros de salud. Los profesionales muchas veces no dan abasto. Largas jornadas y presión emocional que se resume solo a querer volver a casa y descansar. Tras horas en su lugar de trabajo, Catalina, una de las tantas doctoras que lucha día a día contra el COVID-19, acaba su turno y vuelve a casa. Pero la tarea no termina ahí. Ahora comienza una nueva jornada de atenciones, pero desde su hogar. Yo vi por las redes sociales muchos médicos también de otros países que hacían esto. Hasta que el día que salió ya en las noticias, como que en verdad íbamos a partir cuarentena y todas esas cosas, que fue como en marzo, ahí dije, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo? Voy a ponerlo, voy a ofrecer y si es que alguien necesita, obviamente poder ayudar. Así fue como decidió realizar consultas médicas gratuitas por redes sociales y ayudar en tiempos tan difíciles. Creo que igual nunca me esperé que llegara a tanta gente como llegó, pero igual bien, porque se puede ayudar bastante. Y en eso vi que mucha gente también lo hizo. No, yo no fui la única médico en el fondo que se ofreció, o sea, había un montón de médicos y eso fue súper bueno. Tal como menciona la doctora Fullerton, hay muchos otros profesionales de la salud que han decidido aportar con consultas gratuitas por internet. Pediatras, urólogos y kinesiólogos son solo algunos. Súper útil encuentro yo porque ayuda como a categorizar antes y no como llenar los lugares, los centros médicos que son igual focos de contagio de cosas que a lo mejor no necesitaban salir. Catalina está dispuesta a responder todo tipo de consultas médicas, siempre guardando la confidencialidad de cada uno de sus pacientes online. Sí, por redes sociales, siempre contesto. A veces me demoro un poco por lo mismo porque estoy haciendo más cosas, pero siempre contesto. Hay días complicados, muchas veces cansadores, pero esta joven doctora no tiene mucho tiempo para descansar y pasar momentos con su hijo Agustín. La organización es fundamental. Por el tiempo ya me empecé a organizar mejor y como que dedico ciertas horas a contestar preguntas. Entonces, por ejemplo, llego a mi casa, me conecto un rato en el computador, me meto en las redes sociales, respondo todo lo que tengo pendiente y de ahí ya no me meto más a las redes sociales hasta harto rato después para poder tener vida familiar, para poder hacer mis cosas. La cocina es otra de las cosas que la apasionan y que se ha encargado de compartir por redes sociales para que sus pacientes también logren relajarse y olvidar por un momento la pandemia. Harta gente igual de repente me dice como comparte esta receta, ahora estoy tratando de hacer cosas que no sean tan como producidas o cosas así como para en verdad cocina más fácil, cocina con las cosas que se tengan en la casa, tratar como de a poco ir viendo cómo se pueden lograr otras maneras de comunicarse con los demás, porque igual también pues la medicina no es todo, o sea, uno no es solamente lo que trabaja. Catalina es parte de la primera línea que trabaja día a día contra el coronavirus. Están las camas agotadas, están colapsando las redes de oxígeno, a las personas se les están muriendo sus seres queridos y es una cosa horrible de ver, terrible de ver. Yo no sé como qué necesitan ver, qué necesitan escuchar, qué se les puede decir como después de todas estas cosas que en verdad estamos viendo todos día a día, necesitan estar ahí mismo. Horas extras que nadie les reembolsa o que muchas veces les reduce su tiempo en familia, pero que tienen un único objetivo: frenar contagios y descongestionar los centros de salud que en tiempos de pandemia están cada vez más solicitados.
Y en pleno sector rural de Curacautín, en la Araucanía, un niño de tan solo 9 años realizó una disertación sobre los animales que está siendo un éxito en Internet. La singular presentación no destaca solo por su contenido, sino por lo complejo que fue hacerla llegar a la escuela en plena pandemia. Ahora estoy con los bovinos, que su consumo son para la leche, la carne y los cueros. Él me dijo, pues, ¿crees que tendremos 200 likes? Solo quería subirla a Facebook. Nunca imaginó que su extraordinaria disertación sería compartida casi 20.000 veces con millones de comentarios. Que sus principales usos son la lana, el cuero, la carne y la leche. Su naturalidad y elocuencia cautivó a millones. Un trabajo del colegio fue una verdadera cátedra desde el campo, sin señal de ningún tipo. Para subir el video, sus padres viajaron a Curacautín. Y etiquetamos al papá y yo lo voy a dejar en público para que tengamos más likes, los amigos del papá y los míos. Sí, él me dijo que quería llegar a 200. Ah, sí, de más llegamos a 200, le dije yo. Vamos a la tailerera. Nos comenta que hubo lugares de su campo que no salieron en el video, así que manos a la obra. Aquí como los teneros que más hay son como de una raza que se llama normando. Esta es la que más utilizamos aquí, en los quesos Don Rómulo. Sus padres orgullosos porque hasta los adultos han aprendido con esta clase al aire libre. Todo salió a la primera, cuentan, incluso la aparición de Panqueque, su caballo. Uno del grupo de los equinos, que se utiliza como transporte. Y empezamos y dijimos, si nos equivocamos volvemos a grabar. Pero no, solo lo hicimos de una vez y salió así el video que se subió a las redes. Dice que su inesperada fama sirvió para enseñar. Y yo hice mi tarea así y algunos hasta decían que no sabían que cunicultura era la crianza de conejos. Me gusta quedarme en el campo y ser chef. ¿Qué te gusta cocinar? Me gusta cocinar hartas cosas. ¿Qué? Calzones rotos. Ayer cociné calzones rotos. Pero llegamos tarde. No, pero aún quedan. Ah, qué buena noticia. Igual hay otras crianzas de ganadería, como hacer otra disertación aquí sobre el campo. Creo que voy a hacer una sobre la gallina. Nada nuevo para su profesora. Vicente es un alumno solidario con sus conocimientos. El sector donde más le gusta estar en la escuela es la biblioteca. Entonces nos enseña cosas, de repente nos separa delante de la sala y nos explica y nosotros lo escuchamos con atención. Se convierte un poco en el profesor de la sala de clase. Para él, una tarea más, pero que sigue dando que hablar, sobre todo por sus ganas de enseñar en pleno campo, sin señal de internet y en medio de una pandemia. Y no importa la hora ni el riesgo, son los primeros en atender a los pacientes que empeoran de COVID. Hablamos de los choferes y paramédicos de ambulancias que nos cuentan sus miedos y cómo les cambió la forma de trabajar en pandemia. Boca 61, su ruta 1637. La ruta cambia a cada rato, pero las historias se parecen todas. A diario conviven de cerca con el COVID. Son los choferes, paramédicos y enfermeros que trasladan en ambulancia a los que se agravan y también a los que mejoran. ¿Y no le asustó contagiar a sus seres queridos quizás? Ellos están contagiados ya. Tengo a mi señora contagiada y a mi hijo de 19 años contagiado. Cristian y Francisca trabajan en un servicio privado de ambulancias. Son enfermeros y José Luis, el paramédico, quien también hace de conductor. Nosotros debemos tener la precaución de asear el móvil, la superficie que va a tomar contacto con el paciente. Y una vez que terminemos todos los procedimientos que tengamos, ahí recién se hace un aseo terminal. Creo que estamos en un momento crítico, que la gente todavía no le toma el peso ni toma conciencia de lo que estamos viviendo nosotros, porque la gente está sufriendo, la gente se está muriendo, no hay camas, no hay ventiladores mecánicos. Últimamente ha sido muy demandante todo, tenemos un agotamiento físico muy grande, he visto colegas que están muy saturados con esto.
Rocío y María José son paramédicos del SAMU. También conocen de cerca los golpes, a veces mortales, que da el COVID. Se pasan el día o la noche arriba de la ambulancia, salvando vidas. Aquí en este momento estoy jugando más allá del trabajo, la vocación que uno tiene con esto. La entrega que tiene y la voluntad de ayudar a las personas. Aquí nos sobran manos, faltan muchas. Estamos en un momento crítico, donde también nuestros compañeros han caído producto del COVID. Entonces uno, claro, le pone todo el corazón para atender a los pacientes, para sacarlos adelante. Emocionalmente también es fuerte. Es fuerte porque uno se refleja en los pacientes. Uno ve en ellos lo que eventualmente nos podría pasar a nosotros también. Son el primer eslabón de una cadena más estresada que nunca. No paran, arriesgan todo por ayudar al enfermo. De los 500 funcionarios que tiene el SAMU en la región metropolitana, hay 33 con coronavirus. Y para reforzar el servicio hay capacitaciones extras. Los días más duros de las mujeres y hombres que dan el primer auxilio a los positivos de COVID. Nuestro reconocimiento a ellos y a todos los trabajadores de la salud por el trabajo que están realizando. Y les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Diversos ataques incendiarios se registraron en la Araucanía en las últimas horas. La maquinaria de tipo forestal es la que principalmente se ha visto afectada. Hasta el momento no hay detenidos. El primer ataque ocurrió la noche del jueves 18 de junio en la ruta Temuco-9 Imperial y afectó a 3 camiones que resultaron totalmente quemados. La madrugada de este viernes, 2 atentados más en la zona rural de Victoria. En la noche, a la altura del viaducto Mayeco, 2 camiones, un bus que prestaba servicios forestales y un vehículo menor siniestrados en su totalidad. Y el día de hoy se suma un nuevo ataque en el Fundo Chaipe de la comuna de Lautaro. 2 máquinas de uso forestal completamente dañadas, con pérdidas millonarias. Sí, el primero cuando vi que andaban corriendo adentro y estaban en una máquina así de temor y no salimos por fuera. Y yo, como tenía que hacer, avisar nomás a la policía y nada más. Y después salieron unos ruidos de camionetas en la calle, pero ¿a dónde partieron? No sé. Quemaron un skid, la excavadora a la mitad y el procesador no se alcanzó a prender porque quedó lleno de encinas, pero no prendió. En los respectivos lugares, Carabineros y la Policía de Investigaciones realizaron los peritajes correspondientes para dar con los responsables. Se encontraron elementos utilizados para tal efecto, como botellas con acelerante y antorchas. Además de esto, se encontró una hoja de color blanco con un texto con una reclamación del tipo étnico. En los diferentes atentados se han encontrado lienzos alusivos a la conmutación de las penas de los presos políticos mapuches. 9 comuneros en huelga de hambre, entre ellos el machi Celestino Córdoba, que se encontraría en un estado de salud crítico. Nuevamente la Araucanía fue foco de estos ataques incendiarios y el intendente de la región se hizo presente. Porque estos ataques terroristas de los que hemos sido objeto en el último día, ¿no es cierto?, es la reacción ante el resultado eficiente y efectivo que han tenido las policías en esta última semana. Y como gobierno no aceptaremos la violencia y vamos a seguir persiguiendo a quienes cometen estos actos de violencia y de terror, y eso lo vamos a perseguir de la manera más enérgica. Una jornada marcada por estos ataques que obligan al gobierno regional a tomar cartas en el asunto, mejorar la coordinación de las policías y aumentar la seguridad en la Araucanía. Las imágenes para Arturo Vidal, que sigue recibiendo elogios, alabanzas, loas, el volante chileno. De todas maneras, se enciende la liga con el empate que tuvo ayer el Barcelona. Si mañana gana el Real Madrid, quedan igualados en puntaje. Además, se enciende por otro factor, porque Gerard Piqué, lo veíamos también en la imagen, insinuó que los árbitros están ayudando al Real Madrid.
¿Qué pasará? Lo vemos en la siguiente nota. Arturo Vidal, busca la pared con Arturo Vidal. Dura falta de Arturo. Arturo Vidal por atrás. Algunos pasajes de una nueva función del Rey, intensidad que estremece, sacrificio que sobresale. Arturo Vidal nuevamente fue alabado por la prensa española. Hoy por hoy es un jugador imprescindible en el Barça de Setién. Aporta el plus de energía que necesita el centro del campo para aguantar físicamente a los rivales. El Rey se consagra como titular, se ha ganado el respeto de Quique Setién. Vienen semanas exigentes, con poco descanso y harto trabajo para Vidal y Barcelona. Y de verdad que en este momento quedan 2 meses y quiero ser importante, quiero sentirme así. Ha finalizado el encuentro. Sevilla 0, Barcelona 0. Qué gran oportunidad tiene el Madrid frente a la Real Sociedad. Barcelona perdió 2 puntos al empatar con Sevilla este viernes. Tras el duelo, Gerard Piqué incendió la liga. Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta liga. He visto ya las jornadas que han sucedido, pues va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos. Una bomba que hizo explotar el defensor. Piqué insinuó que el arbitraje español está ayudando a Real Madrid, equipo que si gana este domingo alcanza a Barcelona en el liderato de la liga. Carlitos para pegarle, Carlitos quiso profundizar, entraba Rodrigo. No, está súper habilitado. Él está habilitado, allá que estaba abierto, no lo puede creer. Esta dudosa jugada donde se le anuló un gol a Valencia ante Real Madrid sembró la duda en España. Incluso en ese momento Arturo Vidal subió esta imagen a sus historias de Instagram. Ante todo esto, el técnico merengue Zinedine Zidane le respondió a Piqué. Mi pregunta es, ¿tú crees que os están favoreciendo los árbitros? No, por eso que también soy muy directo. No creo. La liga en llamas en su recta final, semanas de definiciones con polémicas infaltables. En medio de esto, el Rey Arturo va por un nuevo título en Europa. Y con la Confederación Sudamericana de Fútbol, que insiste en iniciar las clasificatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022 el próximo 3 de septiembre. Sí, este año es el deseo del ente rector del fútbol sudamericano. Veremos si esto se puede cumplir. Recordemos que el fixture señalaba que Chile debía debutar en Uruguay, luego recibir a Colombia. Reinaldo Rueda en un momento dijo que ya tenía información de que Chile, en caso de jugar en septiembre, debutaría frente a Perú y jugaría después frente a Venezuela. Todo esto habrá que confirmarlo en los próximos días. Y aquí estamos con el fútbol internacional, partidos jugados hoy. Aquí con la Premier League, la primera división del fútbol inglés, y la derrota del Arsenal de visita frente al Brighton, a pesar de comenzar en ventaja con ese golazo de Pepe el marfileño. El ex Lille, que militaba en el fútbol francés, llegó esta temporada anotando su 5º gol en este campeonato. Era el minuto 23 del segundo tiempo, pero el Brighton iba a lograr la igualdad con Louis Dunk, un histórico jugador de este equipo, que anotaba su 3er gol de la temporada, derrotando al portero Martínez, al argentino, que reemplazó al alemán Leno, que sufrió una grave lesión. Y ahí, en el 5º minuto de tiempo agregado, el francés Neil Maupay también llegó esta temporada anotando el 2-1, la victoria para el Brighton sobre el Arsenal. Arsenal 10º. Aquí estamos con el West Ham en calidad de local, perdiendo por 2-0 frente al Wolverhampton. El mexicano Raúl Jiménez, que militó en el fútbol portugués, en el Benfica, en el Español, con el Atlético de Madrid, anotaba el 1-0 a los 28 minutos del segundo tiempo. Y llegaría a ese golazo Pedro Neto, quien ingresó en el segundo tiempo, apareciendo en el segundo palo. ¡Qué golazo! 2-0. El West Ham está en el puesto 17. Si mañana gana el Aston Villa, el West Ham queda en zona de descenso. Nos vamos al fútbol español con el empate 1-1 entre Getafe y el Eibar, con Etebo, el nigeriano, a los 30 del primer tiempo, logrando el 1-0 para el Getafe, que está 5º. Pero en tiempo agregado de la primera etapa va a aparecer el brasileño Charles, que lleva muchos años en España, para lograr el 1-1. Fabián Orellana ingresó en el minuto 85 de partido. Ahí lo vemos en la imagen, en los últimos minutos. Y aquí estamos con la victoria del Atlético de Madrid frente al Valladolid por 1-0, con este tanto de Vítolo a los 36 minutos del segundo tiempo, quien había ingresado en la segunda etapa. De hecho, fue el último cambio de Simeone, el 5º. Logra ahí la victoria. Tercero está el Atlético de Madrid. Entró, ¿cierto? Sí, entró, claro.
Se prepara Alexis a 9 meses de su último gol. Mañana el Inter enfrenta a la Sampdoria con la confianza, ¿no?, del chileno que tiene, ¿no?, en esta última etapa de la temporada para mostrar un buen nivel. Se quedará en Italia, volverá a Inglaterra, eso no se sabe. Lo inmediato, su presente es jugar bien. Iría desde el banco en el partido de mañana a la reanudación. Vamos de inmediato con la siguiente nota. Alexis, la amenaza, tendrá que quedarse en el banco. Su buen partido contra Napoli planteó la posibilidad de desplazar a Martínez de los titulares. Conte ya decidió, Lukaku y Lautaro en ofensiva. Estoy contento porque hemos trabajado bien y tenemos nuevas alternativas disponibles. 11ª suplencia en la Liga Italiana, solo 2 titularidades. Una lesión detuvo su progreso justo cuando anotó su único gol en el calcio. Moa, the pick out for Sensi. And Sanchez! They're appealing for offside. Sampdoria, el rival de este domingo. Una vieja historia que data del 28 de septiembre. Con gol y una tarjeta roja. Alexis quiere repetir víctima. El fatto di 5 cambi. Los 5 cambios son una nueva regla. Tenemos muchos partidos, jugaremos cada 3 días. Su futuro se sigue decidiendo en los escritorios. Inter da por hecho que Lautaro será vendido al Barcelona. Interesan a Aubameyang, Andrea Belotti y ahora se suma Gabriel Jesús. Los italianos ofertarían 16 millones de euros. Resta convencer al Manchester y así tener 3 atacantes de nivel. Cada uno conoce su rol y lo que tienen que hacer, sean titulares o suplentes. Es la nueva oportunidad para Alexis, que tendrá todos los ojos encima. Jugó 25 minutos contra Napoli, casi hace un gol y una asistencia. Este domingo buscará olvidar los casi y anotarle a su víctima en esta temporada. Al octavo con 8 birdies, ningún bogey, igualando la mejor jornada de toda su carrera, acumulando un score de 13 golpes bajo el par a 2 de los líderes. Ojalá que tenga también una excelente jornada mañana. Joaquín, en el PGA Tour, lo escuchamos. Hoy pude meter varios patterns más que no entraron los primeros 2 días, así que nada, súper contento y ojalá poder jugar así el domingo y ver qué pasa. Y en semana clave para el fútbol ruso, regresando a la actividad profesional, pero de manera irregular. Se dio, por ejemplo, en el partido entre el Sochi frente al Rostov. Resulta que este último equipo tuvo a 2 jugadores con síntomas de COVID-19. Por eso entraron en cuarentena. Pero el equipo local dijo, bueno, no, nosotros jugamos igual. Se tuvo que jugar el partido. El Rostov presentó equipo juvenil, el resultado 10-1 en contra, ¿cómo no? La polémica es gigante en el fútbol ruso. Este viernes Sochi recibía a Rostov Fútbol Club, equipo que el pasado miércoles decidió mandar a cuarentena a sus futbolistas profesionales y a 42 funcionarios del club. A pesar de múltiples peticiones, la Federación Rusa decidió que el partido se jugaba igual. Rostov cruzó todo el Mar Negro hasta llegar a Sochi. El problema es que tuvo que ir con juveniles de 17 y 18 años. El resultado fue un abundante 10-1 en contra. No sé qué se pretendía con este partido, pero estos muchachos seguirán siendo héroes por defendernos. Ya muchos de nuestros fanáticos en Sochi fueron a ver fútbol, pero terminaron viendo un circo de la Federación de Fútbol Rusa. A pesar de que Rostov comenzó ganando, de ahí en adelante los juveniles de 17 y 18 años poco y nada pudieron hacer ante los profesionales de Sochi. La federación propuso posponer el partido para el 19 de julio, pero Sochi no accedió. A pesar del bochorno, hinchas igual fueron a recibir a estos muchachos. Deben sacarse conclusiones y, lo más importante, evitar lo que sucedió en este caso. Esto es demasiado costoso para el club.
Aunque no lo crea, el arquero Denis Popov, de 17 años, fue elegido como la figura del partido. Atajó un penal y además tuvo una actuación descollante al tapar otros 14 tiros al arco. Con polémica regresó el fútbol en Rusia. La fecha 23 quedó manchado por este partido, donde Rostov decidió presentarse para no tener sanciones mayores. Y ayer lo comentábamos de este grave accidente del ex piloto de Fórmula 1, ganador de 4 medallas de oro paralímpicas, Alex Zanardi, el italiano, que está en estado grave tras protagonizar otro accidente mientras iba en su bicicleta adaptada. Ahí en Toscana, Italia, chocó de manera frontal contra un camión, tuvo un severo traumatismo craneal, fue sometido a una delicada operación de neurocirugía, está en coma inducido, de acuerdo a la última información, con respiración asistida, dice estable, pero lamentablemente con daño cerebral. Recordemos, ex piloto de Fórmula 1, que el año 2001 sufrió un grave accidente donde fueron amputadas sus piernas, de ahí se dedicó al deporte paralímpico y ahora con esta triste noticia. Nos vamos a la pausa, ya continúa Carolina Escobar con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Y una de las especies de delfines que habita en la región de Coquimbo es el llamado calderón gris o delfín gris. Y debido al temporal y marejadas de hace unos días en la zona, un ejemplar varó y fue encontrado faenado. Y aquí entonces tenemos un delfín que se llama calderón gris o delfín gris, que es una de las especies que habita acá en la región de Coquimbo. También en la herradura es bastante común verlo. Y hoy día probablemente asociado con esta marejada y con el temporal que hemos tenido, se varó. Especialista en mamíferos marinos, Carlos Olavarría fue de los primeros en llegar al lugar. No solo se trataba de un delfín varado, sino que además de inmediato fue faenado. Tampoco supimos si es que el animal varó vivo o ya estaba muerto cuando lo faenaron. Lamentablemente, para poder tener una certeza sobre las razones de la muerte de estos ejemplares, normalmente hay que hacer un examen bastante minucioso y tomar bastantes muestras internas de los distintos órganos para poder tener una posible explicación. Todo eso ya no estaba cuando él llegó. La imagen era potente. Delfín gris, una especie que recorre nuestras costas, puede medir hasta 4 metros de largo, amigable según los expertos, suele divisarse en la bahía. El temporal del miércoles arrastró este ejemplar hasta la playa en Coquimbo. Estos animales son depredadores topes en los ecosistemas marinos. Ellos magnifican y bioacumulan las sustancias químicas que están en el océano que adquieren con el alimento. Por lo tanto, su carne pudo haber estado contaminada con sustancias químicas que también van a afectar la salud de las personas. El cuerpo faenado del cetáceo instó a las autoridades a denunciar el hecho. Cernapesca buscará acciones legales. Nuestra institución está presentando una querella contra quienes resulten responsables de esta situación. Lamentable, por supuesto. Esta especie además está protegida especialmente por la ley de cetáceos, por lo cual para nosotros esto resulta un hecho muy grave. Es importante que las personas consideren que cuando encuentren un animal, ya sea un lobo marino, un delfín, una ballena muerto en la playa, no lo consuman, porque no sabemos cuáles son las razones de la muerte de este ejemplar. Es posible que estos animales hayan muerto por un virus y ya tenemos un claro ejemplo ahora en la actualidad sobre estos virus que se traspasan de animales salvajes a los humanos. Por lo tanto, es importante que las personas no los vayan a comer. Situaciones que deben ser informadas o denunciadas. Animales marinos que por alguna razón terminan sus días en la arena. Para personas inescrupulosas, una atracción o un diamante en bruto para comercializar. Lo cierto es que hay riesgos para nuestra salud insospechados y que no hay que pasar por alto que son especies que debemos cuidar. Incluso están amparadas bajo la Ley de Protección de Cetáceos. Y antes de despedirnos les dejamos una invitación, y es que esta noche, después de 24 Horas Central, llega un gran clásico chileno de nuestro cine a la televisión. Se trata del famoso Locutor Radial, 3 historias 100% chilenas y un elenco integrado por consagrados actores que dan vida a una de las películas nacionales más taquilleras de nuestra historia. Hablamos, por supuesto, del Chacotero Sentimental, esta noche en nuestro cine de TVN. Que estén muy bien, que descansen.